una parte parcial, sino que puede alterar todas las capas de la piel. Y pueden haber unos agentes y un tiempo de exposición que puede llevar a un aumento en la alteración, ya sea a nivel local o sistémico. Y la OMS lo clasifica como una lesión que genera por una sobreexposición a la energía, ya sea una energía mecánica, térmica, eléctrica, química o radiante en general, que hace una interacción con el cuerpo y excede el umbral de tolerancia fisiológica. ¿Y cuál es ese umbral de tolerancia fisiológica? Decimos que nuestra piel es el organismo que tiene mayor compromiso, mayor extensión a nivel pues general, y se considera que la piel tiene un gasto cardíaco que es aproximadamente el 6%. O sea que decimos que de todo nuestro gasto cardíaco, casi el 6 al 10% de nuestro gasto se van en los tejidos blandos, específicamente en la piel. Y hay un umbral específico en el que decimos que la piel logra contener las exposiciones térmicas, y es la tasa de 44 grados centígrados. Se dice que más allá de 44 grados centígrados ya la piel, después de una exposición continua, va a generar una lesión térmica como tal. Y cuando hablamos ya de una exposición severa o una lesión severa, decimos que la piel está a mayor de 60 grados centígrados, y a partir de este momento es que se empiezan a decir que hay muerte celular y se desencadena todos los factores de riesgo asociados que vamos a ir mencionando. ¿Cómo se genera una quemadura? Pues hay múltiples mecanismos. Tenemos claro que no solamente es con el calor como tal, decimos que también la fricción cuando tenemos una exposición, ejemplo, una persona se cayó en una moto, hizo una fricción contra el pavimento, esto se considera una quemadura como tal. También tenemos las quemaduras eléctricas, que vamos a ir mencionando un poquito de ellas, la radiación, sobre todo la radiación. eh, en los últimos años, la radiación ha tenido mayor importancia por el aumento de la misma. Químicos, recordemos que hay muchos químicos, específicamente los álcalis que van a generar unas lesiones de licuefacción, o los ácidos que van a generar una lesión de coagulación. Y tenemos la temperatura, que lo tenemos claro, que no solamente es el frío, perdón, el calor, sino que también es el frío. Muy bien, y cuando hablamos de quemadura, cuando nos exponemos a un agente mecánico, pues tenemos que definir qué tipo o qué grado de quemadura tiene nuestro paciente. Y cuando nosotros estamos hablando de los grados de la definición de quemaduras, estamos hablando de la profundidad de la misma. Recordemos que la piel está compuesta por múltiples capas, en general tres capas grandes y una capa profunda, y donde está casi que el músculo y el hueso en general. Y decimos que las quemaduras de primer grado, que son las más comunes, las que caracterizamos por ser superficiales y que solamente nos van a afectar esa primera capa, que es la epidermis como tal, lo que nos va a generar es un enrojecimiento y un dolor local muy leve, y que se autolimita o se cura, y se considera que entre 2 a 4 días el cuerpo ya ha hecho recambio celular y hay un adecuado componente de las mismas. Ya tenemos las de segundo grado, que muchas de la literatura las divide en dos partes, en las superficiales y en las profundas, o las grado A y grado B. Las de compromiso superficial consideramos que ya es la epidermis y tiene una parte superficial de la dermis. Normalmente son cuando vemos las ampollas visibles que pueden estar o presentarse en las 3 a 24 horas principalmente, generan un dolor un poco más intenso que las de primer grado. Y estas pues normalmente también se curan espontáneamente, tienen bajo riesgo de infección y normalmente no dejan cicatrices, y el manejo con agentes tópicos mejora significativamente el dolor y la hidratación de las mismas. La es profunda, las tipo B, decimos que ya hay una capa más, una profundidad más allá de esa capa, de la capa de la dermis, ya se ven ampollas mucho más grandes y se ve
algo de compromiso vascular superficial. Los vasos distales empiezan a ver un poquito más comprometidos. Se dice que pueden durar hasta 9 semanas. Normalmente requieren tratamiento con medidas analgésicas un poco más fuertes y estas sí tienen mayor riesgo de infecciones específicamente. Suelen dejar algunas cicatrices y pueden tener compromiso de las articulaciones como tal. Normalmente el manejo de las mismas se da con debridación del tejido, aplicación como de algunos tratamientos especializados específicamente por el área de cirugía plástica y en algunas de ellas vamos a necesitar manejos quirúrgicos adicionales en general. Entonces, como vemos, tenemos un grado 1 superficial, solo comprometiendo la epidermis, y un grado 2 que puede ser un grado 2 superficial o un grado 2 profundo según la clasificación que encontremos. Y después tenemos las de tercer o cuarto grado, que se consideran que son las quemaduras de mayor profundidad como tal. Las de tercer grado tenemos todo compromiso de la dermis y el tejido celular subcutáneo en general. Hay todavía, o sea, todavía se conserva sobre todo el músculo y todo el tejido orgánico en general. Estos tienen ya un componente necrótico asociado y realmente no mejoran con el manejo médico y van a requerir manejos quirúrgicos adicionales y digamos que son las que mayor riesgo tienen de lesión orgánica asociadas a las de cuarto grado, en el que ya tiene un compromiso del músculo, el hueso como tal, una lesión extensa y que sí o sí van a requerir un manejo quirúrgico y tienen un altísimo riesgo de infección, tanto que muchas de ellas se consideran que son de manejo o de heridas sucias desde el principio por el compromiso extenso y su lesión ósea asociada. Muy bien, empecemos a hablar un poquito de fisiopatología grande para poder entender el enfoque del paciente quemado. Y cuando empezamos a hablar un poquito de la fisiopatología, todos tenemos claro que las quemaduras se parten en tres puntos específicos. La zona de coagulación o la zona de necrosis, que es una zona que ya está, digamos, en mortalidad celular. Entonces yo lo que voy a encontrar es unas células muertas en esta zona y que no soy capaz de recuperar de forma temprana. Entonces, esta zona es la zona que nosotros llamamos la zona de irreversibilidad clínica. Después tenemos la zona de éstasis, que es donde mayor edema y eritema alrededor. Y esta es la zona en que, como todos conocemos, al igual que las áreas isquémicas de nivel de infartos, es las áreas que nosotros tenemos que empezar a trabajar rápidamente porque bajo estas áreas es que nuestros objetivos de tratamiento deben ir dirigidos. Y por último, la externa, que se les llaman las áreas de hiperemia, que son las áreas solamente de congestión capilar, pero que son rápidamente, digamos, recuperables si yo inicio un manejo temprano adecuado. Esta imagen de la derecha es una imagen que es muy bonita, que muestra que cuando yo tengo una lesión a nivel del tejido blando, digamos, de la piel, de la epidermis como tal, empiezo a tener una lesión que no solamente tiene no solamente la lesión estructural como tal, sino que también vamos a empezar a encontrar lesiones de características inflamatorias de forma temprana. Entonces, yo hago una lesión estructural, se mueren las células que hay alrededor del tejido como tal, y posterior al mismo, yo lo que encuentro es una zona en que hay una respuesta inflamatoria sistémica, es una zona en que yo voy a ver una liberación rápida de catecolaminas, de todo lo que son los componentes celulares como los neutrófilos como tal, que me van a llevar no solamente a una respuesta local, que se llama una respuesta inmediata o la respuesta local donde está el daño, sino que toda esta liberación de sustancias van a llevar a que el cuerpo genere una respuesta sistémica. Entonces vamos a encontrar que la lesión no solamente se va a dar en el punto donde generó la lesión, sino que el organismo como tal empieza a actuar e intenta liberar este tipo de sustancias, intentando regular esta inflamación, esta lesión que se encuentra. Entonces, el organismo empieza a generar por sí mismo
la fisiopatología del edema. Entonces el mismo organismo se defiende generando edema y el edema se va a generar primero por una lesión vascular directa, entonces la vasculatura local va a estar comprometida. Voy a encontrar una alteración en el flujo regional, o sea, los capilares alrededor de la zona van a estar inflamados. Esto me va a hacer que haya edema por mediadores inflamatorios, o sea, todos los mediadores celulares van a estar comprometidos. El paciente, ya dado estos cambios hemodinámicos y estos cambios en la vascularización directa, va a tener cambios hemodinámicos asociados. Y como perdemos la mayor capa protectora de nuestro organismo, que es la piel, vamos a tener no solamente cambios por la pérdida de las proteínas y todo lo que es el sistema buffer de estabilidad oncótica de nuestra piel, sino que también vamos a perder cambios por la temperatura asociada. Y si no iniciamos de forma temprana una reanimación hídrica, pues vamos a tener un paciente que está severamente deshidratado y con un compromiso edema por una pérdida de la perfusión tisular. Entonces, vamos a ver que esta formación del edema local se va a generar en las primeras 1 o 2 horas, que se va a dar generado específicamente por la permeabilidad en la herida como tal. Y vamos a ver el aumento del líquido y las proteínas a través de los capilares como tal. Y pues vamos a ver la alteración o el aumento de la presión hidrostática en la herida por quemadura. También vamos a tener la pérdida de la integridad del espacio intersticial, entonces vamos a tener una disrupción de todo el varillaje, toda la estructura protectora como tal. Vamos a perder el gradiente oncótico que está dado principalmente por las proteínas plasmáticas y por los capilares que vamos a tener en esta región. Y por último, vamos a tener esa pérdida de líquido intravascular y hipovolemia como tal. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología, vemos que las lesiones iniciales, que son las primeras 24, 48 horas, hay una respuesta inicial que es una respuesta al dolor, todas estas lesiones locales que acabamos de mencionar. Y después de que empiezan esta fase inicial, que es una fase local, va a ser una fase subsiguiente que se llama un estado de choque, que es un estado intenta el cuerpo estabilizar todas esas alteraciones como tal y se empiezan a generar como tal estos signos de choque que vamos a ver más adelante que tiene 3 características como tal. Después de las 24 48 horas en adelante, el cuerpo empieza un estado que se llama un estado hipermetabólico, un aumento del catabolismo, intentando reparar todo esto que está pasando. Entonces el cuerpo se empieza a volver hipermetabólico como tal. Entonces aumentan los gastos energéticos desde estos tiempos y el cuerpo empieza a consumir más energía como tal. Y después de las 72 horas, después de pasar toda esta alteración del estado hipermetabólico asociado, empieza una irregulación inmune, o sea que no solamente después de que el cuerpo hace como una alza, primero aumentando todos los signos de inmunidad con la respuesta celular y después de que el cuerpo pasa en 48 72 horas y no ha podido hacer un control de las mismas, se llama una pausa celular en que la célula queda como anestesiada porque ya liberó todo, digamos, su potencial de respuesta inflamatoria y llega un punto en que no va a ser capaz de trabajar adicional. Y aquí es donde tenemos uno de los mayores riesgos y mayores problemas que tenemos ya en las áreas críticas o cuando ya tenemos con un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad de cuidados especiales. Es un paciente que encontramos con signos de sobreinfección asociada y pacientes que no solamente se nos van a morir por todo el estado de choque asociado, sino por las sobreinfecciones que pueden tener. Entonces, esto es un resumen que cuando yo tengo una quemadura, una gran quemadura, yo no solamente tengo una lesión local, yo voy a tener una alteración que es una alteración multiorgánica, en que voy a tener una respuesta cardíaca como tal, aumentando todo el gasto cardíaco, intentando estabilizar eso. Segundo, voy a tener una alteración del sistema nervioso central con la disminución de la actividad de las colinérgicas asociada. Voy a tener una alteración gastrointestinal intentando estabilizar toda la parte metabólica como tal. Vamos a tener aumento del consumo muscular como tal. Entonces el músculo se empieza a autoconsumir y genera catabolismo asociado.
Lo mismo pasa con el hígado, intentando estabilizar ese consumo energético, si empieza a consumir de forma autónoma, intentando aumentar ese gasto energético. Y lo mismo va a pasar no solo con el riñón, sino que también lo vamos a encontrar con el tejido graso y a nivel pulmonar. Todo esto va a hacer que un paciente lleve a un estado de hiperglicemia, hiperlipidemia asociado, aumento significativo del catabolismo, hasta que mi paciente va a llegar a un estado de una disfunción multiorgánica, porque va a llegar un punto en que cada uno de los órganos no son capaces de llegar a un punto de equilibrio, y el paciente me va a llevar a un estado de disfunción multiorgánica que puede llevar a que fallezca el paciente. Y lo que mencionábamos previamente, no hay solamente una lesión orgánica, sino que vamos a ver que a nivel celular, una disfunción celular a cada uno de los ámbitos, a cada uno de los puntos celulares específicos, que no es solamente nuestras células de defensa, sino que también vamos a encontrar unas alteraciones en los glóbulos rojos y en las plaquetas, que también empiezan a tener una disfunción asociada. Entonces, estando en este contexto, decimos que un paciente con un gran quemado, pues no solamente es la lesión hipovolémica por la pérdida de volumen que ya acabamos de mencionar, sino que también hay una respuesta exagerada de la parte cardiovascular intentando compensar, hasta que llega un punto de no irregulación de la misma y el paciente nos entra en un estado de choque cardiogénico asociado. Y también este estado de choque cardiogénico es muy encontrado, muy visto cuando tenemos quemaduras de características eléctricas severas, que hace una lesión miocárdica, una disfunción miocárdica, y nos llevan a un paciente de forma temprana a un shock cardiogénico. Y por último, cuando mi paciente ya tiene un choque hipovolémico asociado y por las pérdidas oncóticas asociadas, vemos que el paciente también se comporta como un choque distributivo. Entonces, el choque del paciente quemado lo caracterizamos porque es un choque de características mixtas que tiene múltiples componentes asociados. Entonces, cuando nos llega un paciente en un estado crítico, en un estado de una quemadura grave o una gran extensión de la quemadura, pues lo primero que nosotros nos tenemos que enfocar es pues la reanimación específica del paciente. Y la reanimación, como todos la conocemos, es el abordaje mismo del inicial del trauma. Y se considera que todo paciente quemado debe ser abordado como si fuera un paciente politraumatizado. Entonces, desde la A tenemos que permeabilizar la vía aérea, inmediatamente control cervical, si ante sospecha de lesión de la misma, una oxigenación temprana con altos FiO2 para intentar metas de oxigenación temprana. Y acá hay una de las cosas más importantes, y es que recuerden que muchos de nuestros pacientes que sufren quemaduras de las vías aéreas, pues van a tener mayor riesgo de obstrucciones de esas vías aéreas de forma temprana. Y otro de los problemas grandes es la intoxicación por monóxido de carbono. Entonces, muchos de los pacientes, sobre todo que hacen quemaduras o están en lugares donde hay aumento significativo de consumo de oxígeno y se va a ver liberación de CO2, estos pacientes llevan rápidamente a intoxicación por CO2. Entonces ya no solamente está comprometida la vía aérea por la quemadura, sino que la B, la ventilación y el intercambio de la oxigenación va a estar descompuesto, y el paciente rápidamente va a pasar una alteración hemodinámica y una alteración en la oxigenación asociada. Siempre evaluar el estado de cómo está el estado hemodinámico de nuestros pacientes y el déficit neurológico. Y hay una diapositiva muy bonita que pues a nosotros los de urgencias digamos, nos entrenamos en tratar y enfocarnos en el paciente, pero siempre hay que tener claro que uno debería entrenar a los pacientes y a las comunidades antes de que nos llegue el paciente realmente al hospital. Porque si usted desde forma temprana, si desde los ámbitos prehospitalarios o las pre-eventos, usted hace un adecuado enfoque y manejo del paciente, usted le está mejorando la sobrevida. De acá la importancia de los servicios prehospitalarios con este tipo de pacientes, y sobre todo es el control y una adecuada hidratación y un control de la quemadura como tal, o disminución de la extensión de la misma. Ya nuestro enfoque va a ser enfocado durante el manejo inicial y el posevento de la quemadura, pero acá la importancia y la recalcar la importancia de educar a las poblaciones y sobre todo a
el manejo prehospitalario que van a tener nuestros pacientes, porque esto nos va realmente a mejorar la sobrevida de nuestros pacientes cuando nos llegan al servicio de urgencias. Entonces, abordando la vía A, este es un algoritmo que nos ofrecen y es en la fase 1 de la reanimación, el enfoque de triaje y el enfoque que tenemos que tener desde el servicio de reanimación del paciente, eh, la evaluación primaria como tal y los estudios primarios para determinar cuál es la lesión que puede matarnos en los primeros minutos a nuestro paciente. Las fase 2 que es la reanimación hídrica, que van a ir asociadas a las 24 a las 48 horas. Las fases 3 que son el manejo de la cobertura de las heridas como tal y los cuidados de las lesiones. La fase 4 los cuidados críticos. Y por último, la fase 5 que es la fase de la rehabilitación como tal. Entonces, normalmente nosotros nos enfocamos normalmente en las tres primeras fases, desde los servicios de urgencias. A veces nos toca irnos hasta la fase cuarto por déficit de unidades de alta dependencia, pero digamos que nuestros enfoques van a estar en estas tres primeras fases. La primera fase es la fase de la vía aérea o la fase inicial, y lo primero que yo tengo que descartar es ese paciente. Yo lo tengo que intubar de forma temprana o no lo tengo que intubar de forma temprana. Esta no es una exposición específicamente del enfoque de la vía aérea del paciente quemado, porque eso es otra charla, eso es otro algoritmo, porque realmente es una patología de gran, digamos, problemas en el enfoque como tal. Pero en resumen de la misma, y lo que nos dice la evidencia actual, nos dice es, si usted tiene una sospecha de que su paciente tenga una lesión pulmonar asociada o que su paciente tenga alguna clasificación de quemadura de la vía aérea, no espere, sino que haga una intubación de forma temprana, sobre todo si usted está en un bajo nivel de complejidad y usted no puede tener de forma temprana un manejo quirúrgico o un manejo con una fibrobroncoscopia o con otros tipos de dispositivos como videolaringoscopios. Entonces, ante la duda, sobre todo cuando yo tengo inflamación severa de la mucosa, abundantes depósitos de carbonilla o que uno de esos puntos negros a nivel de la vía aérea. Y cuando usted ve alteración severa de la mucosa y ve signos de necrosis a nivel bronquial, usted no puede ponerse a esperar, sino que usted rápidamente tiene que oxigenar a su paciente de forma temprana y rápidamente asegurar esa vía aérea para el traslado. Entonces, esos pacientes rápidamente, como les acabo de mencionar, manejo temprano de la intubación, excepto que usted tenga ausencia clara de restos de carbón en la boca, no tenga signos claros de eritema o edema, el paciente no tenga signos de broncorrea y no tenga signos de obstrucción, y usted considere que el tipo de quemadura que tuvo su paciente o la fisiopatológicamente, como fue la cinemática de la lesión, no pudo haber comprometido esa vía aérea. Ante esa duda, ante tener una duda, es preferible intubar de forma temprana en esos pacientes, sobre todo cuando uno está en una región de bajas complejidades, para evitar la progresión de la misma y perder rápidamente la vía aérea de nuestros pacientes. Entonces, ¿quiénes tienen mayor riesgo? Pues los quemaduras por fuego en cara, en cuello o en tronco superior, los pacientes que tienen quemadura de las vibrisas o todo el tejido de pelillos a nivel nasal, esos pacientes que tienen esputo, carbonáceo o partículas de carbón en la orofaringe, que uno ve eritema, edema de esa orofaringe clara, que tiene el paciente con disfonía, tos áspera, con estridor, taquimnea o que lo ve con broncorrea, o pacientes que adicional a la quemadura de la vía aérea o que sin tener una quemadura significativa de la vía aérea, uno les encuentra una quemadura masiva, una superficie del área corporeal mayor del 40 al 50%, con un alto riesgo de edema, sobre todo a nivel torácico. Esos pacientes igualmente se deberían intubar de forma temprana. Y pues realmente el diagnóstico es más sobre todo la visión directa del laringoscopio, del broncoscopio, es el que nos va a mostrar el riesgo de pérdida temprana de esa vía aérea, y es lo que nosotros definitivamente, uno ante la sospecha solamente llega y hace una laringoscopia directa, encuentra signos alterados e inmediatamente debe asegurar esa vía aérea.
Cuando yo aseguro esa vía aérea, pues debo tener los parámetros protectores que todos conocemos para tener una ventilación y una oxigenación adecuada. Idealmente, rápidamente tener una elevación de la cabecera. Iniciar betados agonistas inhalados en esos pacientes porque eso va a disminuir un poquito el broncoespasmo y va a mejorar un poco el intercambio de la oxigenación. Anticolinérgicos y la N-acetilcisteína y la heparina nebulizada, que en los últimos estudios muestra que podrían tener una evidencia significativa y una mejoría en la respuesta del edema y en la broncoreactividad pulmonar asociada. De forma temprana también el manejo de analgésicos en estos pacientes, idealmente pacientes que que usted ve que pueden tener protección de esa vía aérea, el medicamento de elección deberían ser los opiáceos como tal. Si yo ya voy a llegar a intubación orotraqueal, hay que ser muy cuidadosos cuando yo voy a hacer una secuencia de intubación rápida, tener claro que las benzodiazepinas van a disminuir los niveles por el porcentaje de, digamos, de albúmina circulante. Realmente entonces se sugiere el uso de la ketamina para la inducción como tal de estos pacientes, primero por la protección de la vía aérea, segundo por la estabilidad hemodinámica de la misma. Entonces, en esos pacientes se preferiría iniciar la ketamina o el etomidato como medicamentos de elección para la inducción y los bloqueadores neuromusculares. Todos sabemos que la succinilcolina no tiene contraindicación en las primeras 24 48 horas del paciente o en el manejo inicial del paciente gran quemado, y digamos que tiene mayor riesgo es después de las 48 a 72 horas por el riesgo de rhabdomiolisis asociada. En caso de uno tener eh, rocuronio, pues digamos que puede ser uno de los buenos medicamentos de elección, pero uno conociendo pues nuestro estado actual en Colombia, pues el rocuronio no es fácil de conseguir, sobre todo en los primeros niveles de atención. Entonces la succinilcolina sigue siendo un medicamento de elección. Rápidamente y sin yo tener claridad cuál es la extensión de mis lesiones como tal, sino que yo tengo un paciente con una quemadura extensa, una quemadura generalizada, rápidamente en la sede de la circulación, dos catéteres lo más proximales, lo más gruesos posibles que se puedan. Idealmente una sonda vesical sí puedo poner la misma y no hay lesiones a nivel de geniturinarias, y iniciar reanimaciones antes de empezar a dosificar o de tener clara cuál es la quemadura o la extensión de la quemadura. Lo que dicen las recomendaciones es que en los menores de 5 años empezar a 124 cc por hora de lactato, de 6 a 13 años 250 cc por hora, y mayores de 14 años más de 500 cc por hora. En esas reanimaciones uno empieza esa reanimación hídrica a medida que va haciendo la valoración primaria. O sea, yo todavía no tengo claro la extensión de mi lesión, solamente sé que mi paciente tiene una extensión severa por el compromiso, tiene una alteración en el estado hemodinámico, y empiezo la reanimación y después sí empiezo a hacer la valoración secundaria en la que tengo que definir cuál es la porcentaje y la clasificación de la lesión que tiene mi paciente. Entonces, puedo tener que definir, pues es una lesión leve, probablemente el paciente va a estar estable, lo que probablemente va a hacer es un control del dolor. Lo que va a hacer con este tipo de pacientes, un poquito de hidratación leve, pero probablemente este paciente se vaya a ir para la casa o ni siquiera logre ingresar a nuestras unidades de urgencias. En cambio, puedo tener este paciente en que tengo una lesión extensa severa con alto riesgo de pérdida de la extremidad, y eso es lo que yo tengo que definir de forma temprana en nuestros niveles de triaje para definir para dónde voy. Entonces, a medida que voy haciendo una reanimación con el ABCD, voy haciendo un manejo y una vigilancia, y a medida que voy haciendo este manejo, empiezo a hacer la clasificación de la profundidad y la severidad de la lesión. Y acá ya empiezan donde están las mayores discusiones de cuál es la regla que deberíamos usar nosotros en los servicios de urgencias. Hay múltiples scores, hay múltiples reglas para determinar cuál es el porcentaje de quemadura, pero realmente hay dos estudios o dos evidencias que dicen que realmente la regla de los 9 es una regla que se podría aplicar tranquilamente en los pacientes mayores de 18, mayores, perdón, de 8 años, y que realmente uno debería utilizar la regla eh, en todo paciente que tenga
una quemadura extensa. El único problema que se le ha encontrado a la regla de los 9 es que sobreestima un poco digamos, el porcentaje de quemadura inicial. Eso hace que pues me va a aumentar las tasas de reanimación y las tasas de volúmenes, pero se considera que si usted hace una adecuada regla de los 9 y una adecuada estadificación de la lesión seguida por la misma, rápidamente va a tener el control hemodinámico de su paciente y después puede empezar una desreanimación gradual según la evolución de su paciente. Entonces, por ahora lo que dicen las guías actuales es que usted se podría quedar con esta regla específicamente para la atención del paciente. Y ya empiezan a salir realmente en nuestras aplicaciones, empiezan a salir estas aplicaciones que se encuentran a la mano y son aplicaciones que nos muestran, nos describen el tipo de lesión, si son anteriores, posteriores, nos ponen a dibujarlas y nos van de una vez el porcentaje de quemadura según el grado, si es segundo o tercer grado, y nos muestran de una vez cómo debería ser la tasa de reanimación de nuestros pacientes. Son, digamos que, ayudas que ya se tienen a la mano y que podemos empezar a utilizar tranquilamente. Entonces tenemos, cuando empezamos a clasificar las quemaduras, entonces primero tenemos las quemaduras de menores. Consideramos que esas quemaduras son en espesor parcial menos del 15% del área de superficie corporal total en los pacientes que van de 10 a 50 años. eh, Menores de 10% en los pacientes menores de 10 años o mayores de 50 años y con un espesor total menor del 2% en cualquier persona y no hay presencias de quemaduras de tercer grado como tal, solamente quemaduras de extensión superficial o de segundo grado superficial y en estos pacientes decimos que probablemente no vayan ni siquiera a ingresar a nuestros servicios de urgencias y puedan ser manejados de forma ambulatoria o que si el paciente tiene un dolor mal controlado, edema o limitaciones en acceder rápidamente a la atención, pues usted lo puede manejar de forma temprana, pero con una alta temprana también del mismo. Muy bien, empezamos a hablar del gran quemado. ¿Y qué es el gran quemado? Es el paciente que tiene más del 25% o más de la superficie corporal quemada. Y en estos pacientes recordemos que el mayor riesgo que tiene es el aumento de la permeabilidad capilar, o sea que ese paciente va a tener una alteración asociada en ese control oncótico, ese control capilar asociado, y va a tener un déficit vascular con presencia de choque. Esa es la característica clara de las quemaduras mayores. Hay algunos que también dicen que es unas quemaduras que comprometan manos, caras, pies o perineos asociados, que cruzan las articulaciones mayores, que tienen una circunferencia en toda una extremidad, que complican la lesión porque tienen asociado a la quemadura en tejidos blandos, tienen quemaduras en vías respiratorias. Se considera que todo paciente que tenga quemaduras eléctricas, pacientes que tengan asociados algún compromiso como fracturas o traumas asociados, y en pacientes de alto riesgo, principalmente en pacientes menores de 6 años y en pacientes mayores de 50 años. En estos pacientes yo tendría que valorar con mayor juicio este tipo de lesiones porque sobre todo en niños recuerden que el porcentaje de agua y el porcentaje de tejidos blandos es mucho mayor y en los pacientes ancianos es por la pérdida, el riesgo de pérdida oncótica es mucho mayor que en los pacientes jóvenes en general. Entonces se comportan como si fueran quemaduras de alto riesgo por la pérdida del tejido en general. Entonces empezamos a evaluar, entonces, después de definir qué porcentaje y cuál es el porcentaje del gran quemado, con qué reanimo a mi paciente, o sea, con qué debería iniciar a reanimar a mi paciente, con qué fórmula deberíamos iniciar.
Entonces vemos que desde 1942 están saliendo fórmulas en que se empiezan a hacer la reanimación de los pacientes. En el año 74, en el 53 primero sale la fórmula de Brook, que es una fórmula que usaba coloides más soluciones isotónicas, y la fórmula de Parkland, que fue muy efectiva hasta hace poco y que realmente lo que hacía era que no utilizaba los coloides, sino que en las primeras horas agresivamente con los volúmenes asociados. Y después van saliendo las fórmulas de Brook modificadas y las fórmulas de Monato, que son fórmulas que cada vez, pues en algún momento buscan es digamos que los cambios asociados según el porcentaje. ¿Cuál es el problema y por qué no nos hemos podido poner de acuerdo en cuál es la fórmula mágica? Porque primero, una quemadura nunca es exacta, o sea, uno no se quema exactamente el 10, el 20%, y ni uno se quema una extensión, una profundidad igual. Entonces, cada quemadura va a tener una extensión y una profundidad diferente, y cada quemadura, según la complejidad del paciente, va a ser diferente, no solamente en su edad, sino su composición corporal. No es lo mismo un paciente que es un paciente desnutrido a un paciente obeso. Va a ser muy diferente cómo se comportan las quemaduras en este tipo de pacientes. Entonces empezamos a ver que desde más o menos desde los 40 realmente lo que empezó a estabilizar a los pacientes y a, digamos, a mejorarle la sobrevida si fueron los líquidos, pero hasta los 70 nos empiezan a decir que venga, no solamente los líquidos son los que nos dan sobrevida a nuestros pacientes, sino que también los manejos quirúrgicos, las nutriciones tempranas, el cuidado de la herida y las unidades de alta dependencia con la desreanimación, o sea, con bajar, así como yo reanimo de forma agresiva, también libero al paciente de volumen de forma agresiva para evitar las complicaciones del sobrevolumen asociado. Entonces, de ahí la importancia que reanimar es muy importante, pero el de reanimar y las condiciones asociadas también han mejorado la sobrevida específicamente de nuestros pacientes en general. Y entonces, ¿con qué recomendaciones nos dicen las guías que nos deberíamos quedar para reanimar a los pacientes? Entonces, realmente nos quedamos con dos específicamente, y es las fórmulas de Parkland y las de Brook y Brook modificado. ¿Y en qué esquemas los deberíamos usar? Entonces, lo que nos dice la guía es lo siguiente: en todo paciente que tenga menor de 13 años, deberíamos empezar a usar la guía, como ven acá, sería la guía de Brook modificado. Entonces empezamos a ver 13 cc por kilogramo por área de superficie corporal total, para tener metas de un cc por kilogramo por hora. Mayores de 14 años, lo que nos sugiere la guía es empezar a bajar un poquito el volumen, y ya no serían 2 cc, perdón, no serían 3 cc, sino que deberían ser 12 cc como metas de reanimación como tal. Esto está basado en la guía ABA, que es la Asociación Internacional para el Manejo del Paciente Quemado, y en base en ellos es que realmente vienen saliendo completamente las guías actuales. Realmente entonces lo que nos recomiendan ellos específicamente es que deberíamos empezar específico con las guías con la fórmula de Brook modificado, y que todo paciente debería empezar con las mismas por las primeras 24 horas como tal. Entonces, lo que nos dice la fórmula de Brook es que deberíamos empezar a 2 mililitros por kilo de porcentaje de superficie corporal en las primeras 24 horas, pero teniendo claro que nos vamos a basar en las primeras, digamos que en las primeras 8 horas, el 50% se los vamos a poner en esas 8 horas iniciales. Y después de esas 8 horas vamos a empezar a ajustar según la clínica y la diuresis de nuestros pacientes. Entonces, ellos nos dicen que las primeras 8 horas deberíamos ser estrictos en la reanimación hídrica, pero después de las primeras 8 horas, yo lo que debería empezar a evaluar es cómo está el estado de diuresis de mi paciente, y según el estado y la meta de mi diuresis de mi paciente es que yo debería tomar las decisiones de disminuir el volumen que le voy a administrar a mi paciente, o si debería pasar inmediatamente a una fase de coloides
como meta o como suplemento adicional. Entonces, ellos lo que recomiendan es esas primeras 8 horas estrictos en la reanimación hídrica y después de las 8 horas adicionales, yo lo que debo empezar a evaluar es cómo está la diuresis de mi paciente. Más adelante vamos a ver cuáles son las metas de la diuresis. Entonces, otro de los puntos a tratar que nos dicen es, bueno, y entonces yo ya empecé la reanimación hídrica inicial, le empecé los volúmenes o el porcentaje que debíamos tener por score de Brook o por escala de Brook, pero digamos que yo ya definí las metas de reanimación hídrica y a las 24 horas yo encuentro que mi paciente, a pesar de tener una reanimación adecuada con las metas que yo estoy siguiendo, el paciente no me logra las metas de diuresis y yo tengo que aumentar volumen. Entonces, cuando eso empieza a pasar, los estudios nos empiezan a decir que yo ya después de esas 24 horas de reanimación debería limitar el volumen circulante y lo que yo debería iniciar serían con coloides. Y acá empezamos a hablar de la albúmina como segundo manejo de las metas de reanimación. Entonces, lo que encontramos fue que después de las 24 horas, yo no podía continuar esas metas hídricas tan elevadas porque tenía mayor riesgo de llevar a mi paciente a fallas o edemas algunos pulmonares, aumento del edema intersticial generalizado, que lo que va a llevar era antes a un gradiente de pérdida de volumen circulante, y eso no iba a mejorar realmente el estado hemodinámico de mi paciente, sino que lo único que iba a hacer es que lo iba a encharcar realmente, pero no iba a mejorar el estado, la circulación como tal a nivel plasmático. Entonces lo que se empezó a ver es que el uso después de las primeras 24 horas, el uso de la albúmina, mejoraba significativamente la mortalidad y disminuía los síndromes compartimentales y las complicaciones a nivel distal en ese tipo de pacientes. Entonces empezaron a salir estudios y nos empezaron a decir que dosis iniciales de 12,5 a 25 gramos de albúmina, o sea, más o menos de 250 a 500 mililitros de albúmina, se lograban, mejoraban significativamente, digamos, la mortalidad, mejoraban la mortalidad como tal y disminuían las complicaciones. Y otra de las cosas que nos decían es que cuando usted llevaba más de 8 horas en esa reanimación, usted no lograba las metas con el tope máximo de volumen circulante, usted podría utilizar la albúmina como un coloide de apoyo si el paciente, a pesar de la reanimación hídrica, después de haber iniciado un soporte vasoactivo, no lograba las metas como tal. Entonces, en esos pacientes, la recomendación que nos daban era, después de haber usted iniciado el soporte hídrico, de haber reanimado hídricamente a su paciente, de haber iniciado un soporte vasoactivo, sin haber tenido un control adecuado de las cifras tensionales y un paciente persistente con hipotensión asociada, usted podría iniciar la albúmina como medida de respuesta asociada. Y realmente lo que mostró la evidencia es que en esos pacientes realmente mejoraba lo que les acaba de decir, mejoraba la mortalidad y mejoraba las complicaciones, específicamente eh, todo lo que era los síndromes compartimentales en general. Y ese estudio, que es un estudio muy claro de la albúmina, en que nos vuelve a recortar lo mismo y que también nos empieza a decir que ese paciente no solamente nos va a mejorar el estado hemodinámico, sino que también nos empieza a hacer una protección renal, una protección cardiovascular y nos empieza a hacer una protección cerebral y hepática asociada cuando iniciamos de forma temprana el manejo de la albúmina, pero teniendo claro que ya has llegado a las metas de reanimación hídrica como tal. ¿Y en qué otros pacientes realmente tiene buena evidencia? En los pacientes que tienen mayor riesgo de signos de sobrecarga, como los pacientes con falla cardíaca, sobre todo con FEBIS menores del 30%, pacientes con cirrosis asociada o pacientes con disfunción renal severa, o sea, disfunción renal estadio 4 o 5, en esos pacientes realmente lo que nos mostró la evidencia es que uno debería disminuir el volumen, no podría reanimar de forma igual que el resto de la población y de forma temprana debería iniciar manejo con albúmina. Y este es como el algoritmo y el resumen de lo que les acabo de mencionar, y es cuando yo tengo un paciente adulto con un área
con una quemadura extensa, lo que dicen es que yo debería iniciar con lactato de Ringer a 12 cc por kilo por superficie corporal por hora por 24 horas. A las 8 horas debo evaluar la respuesta diurética y la respuesta diurética ha de ser 0,5 cc por kilogramo por hora. Si el paciente tiene metas de diuresis en ese momento, yo lo continúo con ese a las 24 cc y podría aumentar hasta máximo un 20%. Si después de aumentar ese 20% el paciente no logra las metas de reanimación hídrica, y ese paciente persiste con signos de choque, yo debería iniciar de forma temprana el vasoactivo y si no responde, yo debería iniciar la albúmina como suplemento. En los pacientes que tienen superficies corporales quemadas mayores del 70% o que tienen cirrosis o que tienen una falla cardíaca severa mayor, una falla cardíaca con una FEI menor del 30%, yo debería iniciar la reanimación las primeras 2 a 4 horas, vigilar la diuresis y de forma temprana, si a las 2 a las 4 horas no estoy logrando las metas de diuresis, iniciar albúmina de forma temprana. En los niños, la meta de reanimación ya no va a ser con 12 cc, sino con 13 cc por kilogramo por superficie de área corporal. Y recordar que en los pacientes menores de 3 años uno debería iniciar dextrosa asociada por el gasto metabólico y la alteración del flujo metabólico como tal. Y en ellos, recordemos que las metas de diuresis ya no van a ser de 0,5 cc, sino que las metas de diuresis en estos pacientes van a ser 1 cc por kilogramo por hora. Entonces, esto lo que nos muestra es que reanimar de forma disminuida y de forma gradual e ir cuadrándolo con la diuresis, ir evaluando la respuesta de la diuresis de mi paciente e ir disminuyendo cuando yo ya tengo las metas de la diuresis de 0,5 o más de 1 en los niños, empezar a disminuir ese rango de líquidos va a mejorar la sobrevida de mis pacientes y va a mejorar la tasa de ingreso a unidades de alta dependencia por el riesgo de sobrecarga de volumen. Entonces, lo que nos dicen las guías actualmente es que usted lo que debería guiarse realmente es por la diuresis de su paciente y por el estado hipovolémico del mismo. Entonces, estas son las metas hemodinámicas que deberíamos tener al principio con nuestros pacientes. Las metas que nos dicen en los pacientes adultos es que yo debería tener siempre una frecuencia cardíaca menor de 110, en los pacientes una presión arterial media mayor de 65, las diuresis, lo que dijimos al inicio, las primeras 4 a 6 horas más de 0,5 y después de las primeras 8 a 12 horas uno se podría disminuir a 0,3 estando con metas hemodinámicas adicionales. En el paciente pediátrico 1 a 2 cc por kilogramo por hora. Y acá una de las diferencias significativas, y es donde quiero hacer otra claridad con las quemaduras eléctricas, en las quemaduras eléctricas es donde la única evidencia ha demostrado que el Parkland o 4 cc por kilo por área de superficie corporal quemado, donde tiene alguna evidencia el uso temprano de aumento de los volúmenes y que yo debería tener en esas primeras horas de mi paciente con una quemadura eléctrica metas de diuresis entre 2 a 3 cc por kilogramo por hora. También se dice que el índice de la vena cava y la ecografía a la cabecera del paciente realmente nos puede mejorar significativamente estas metas como tal. ¿Qué otros estudios o qué otros manejos nos podrían ayudar? Se dice que la vitamina C ha disminuido la permeabilidad capilar, pero el problema es que todavía no tenemos claro cuál es la dosis adecuada que deberíamos utilizar de vitamina C. Entonces realmente se las dejamos más a las unidades de alta dependencia cuando ya están en las unidades de cuidado intensivo y que definitivamente después de la reanimación inicial en las unidades de urgencias ellos definan el reinicio de la vitamina C como tal. Evitar la hipotermia y evitar la hipertermia como tal, ambas deberían mejorar realmente. Segundo, lo que deberíamos mejorar es el control glicémico, tener metas de glicemia en estos pacientes. Tromboprofilaxis, se ha demostrado que las tromboprofilaxis se deberían iniciar a las 24 horas por el riesgo de trombosis asociada en este tipo de pacientes y siempre estar evaluando en todo paciente con choque el diamante de la muerte, que es el calcio, cómo está la perfusión tisular
y los otros signos que conocemos como tal. Hay algunos estudios que dicen que el uso de betabloqueadores se debería intentar utilizar en los pacientes que tienen mal control, sobre todo por el estado hiperdinámico que pueden tener en las primeras 24 a 48 horas. Pero realmente en los servicios de urgencias los estudios están más dados en las unidades de alta dependencia y no es una recomendación 1A para que nosotros tengamos desde los servicios de urgencias. Entonces, ya hay estudios que hablan de uso de beta bloqueadores, pero por ahora en los servicios de urgencias no tienen buena evidencia y deberían ser utilizados después de que usted hace la reanimación hídrica adecuada y ya tiene el paciente monitorizado con, digamos, catéteres Schwann-Ganz o monitoreos más estrictos en las altas dependencias como en las UCIs. La tercera fase de la reanimación va a depender de las lesiones como tal y lo que vamos a pedir es que estabilicemos rápidamente las lesiones, retirar los puntos que tienen signos de necrosis. Recordemos que idealmente no se deberían retirar las ampollas, lo único que hay que hacer es que hay que drenarlas, cubrirlas con cremas que prevengan la infección que ya conocemos todos, la sulfadiazina de plata en nuestro medio que realmente es de bajo costo y mejora no solamente el dolor, sino que disminuye el riesgo de infección de nuestros pacientes. Y si el paciente tiene ya heridas que son demasiado extensas, yo lo debería llevar es a manejo quirúrgico y en contacto con el cirujano plástico definir cuál es el manejo que le voy a hacer, específicamente en lesiones de tercer o segundo grado profundas o tercer y cuarto grado, con el cirujano deberíamos tomar esa decisión. ¿Qué exámenes deberíamos solicitarle a nuestros pacientes con una quemadura mayor? Esos pacientes deberían tener todos un hemograma, unas plaquetas, unos estudios de coagulación, la hemoclasificación en caso de requerir reanimación con hemoderivados como tal, unos gases arteriales, un lactato y un exceso de bases para estar midiendo la forma de la reanimación. La carboximoglobina, recordemos por el riesgo de intoxicación por CO2 de nuestros pacientes, en todos ellos, idealmente cuando yo tengo riesgos de inhalación de grandes cantidades de humo, radiografías de tórax para descartar lesiones pulmonares asociadas, función renales y hepáticas e imágenes según cómo esté el compromiso del paciente y se recomienda siempre tener una CPK inicial para definir el estado de la rhabdomiolisis y que en estos pacientes no me van a hacer un signo de rhabdomiolisis temprano. Entonces, de forma temprana hacer un seguimiento de la misma. Recordemos que hay que estar vigilando siempre la función renal porque se considera que en las primeras 24 horas la mayor riesgo que hay en estos pacientes es por la rhabdomiolisis hacer esa disfunción renal asociada. Entonces uno solamente, no solamente con la reanimación, sino con el seguimiento debería ser el mismo manejo. ¿Y qué complicaciones vamos a tener con esas quemaduras graves? Entonces, pues lo primero, los síndromes compartimentales, los compromisos de esa vía aérea, como dijimos, las lesiones y la disfunción multiorgánica, la falla renal asociada y digamos, otro de los signos grandes que conocemos es el riesgo de fluid creep, que es el riesgo de sobrecarga de volumen, que no es solamente a nivel pulmonar, sino que es el sobrecarga de volumen a nivel sistémico. Y normalmente se da cuando yo tengo volúmenes de reanimación mayores de 250 mililitros por kilogramo por día o cuando tengo más de 6 mililitros por kilogramo por porcentaje de área de superficie corporal quemada por día. Y estar vigilando sobre todo los signos de sepsis, pero digamos que esos signos ya son más de características tardías y realmente en las fases de iniciales de reanimación no nos deberíamos preocupar tanto por el riesgo de infección, sino más bien por el riesgo de reanimación de nuestros pacientes. De esos pacientes, después de las 24 horas de haber iniciado la reanimación, en ellos yo sí puedo empezar a vigilar cómo está el estado de la temperatura, la progresión de la frecuencia cardíaca y de la taquipnea, y estar vigilando cómo está el estado de la glucometría asociados por el riesgo de infecciones, pero recordemos que esto es más de forma tardía y en los servicios de urgencias no es donde nosotros nos tenemos que enfocar más a tomar este tipo de decisiones.
Cirugías, realmente las dos cirugías de emergencia que nosotros deberíamos estar discutiendo con el equipo de cirugía plástica es la escarotomía, principalmente en esas quemaduras circulares y en las limitaciones de la expansión torácica o cuando tengo compromiso de la superficie articular. Y las fasciotomías son las que tengo que estar vigilando en los pacientes que hacen quemaduras de características eléctricas, lesiones tardías y síndromes compartimentales en general. Entonces, consideremos la escarotomía en esas quemaduras profundas circulares. Recordemos que hay alteraciones de piel, tejido celular subcutáneo y la fascia. En cambio, la fasciotomía ya tengo que voy más allá, mucho más profundo, en que ya tengo que ver tengo que hacer una incisión que llegue a celular subcutáneo o la fascia y a la poneurosis del músculo para prevenir la misma lesión de los mismos. Y en algunos pacientes que tienen lesiones tan severas como en estas lesiones del tronco, uno lo que debería hacer es una descompresión del tronco como tal para disminuir esa limitación pulmonar y que ese paciente se deje ventilar de forma adecuada. Otros puntos donde se generan estos normalmente es en la región abdominal cuando hacen abdómenes a presión o un síndrome de abdomen a presión en que el paciente se nos puede inestabilizar si no yo no logro una adecuada escarotomía temprana. También recordar que existen ya múltiples manejos en el medio que van más allá del manejo quirúrgico, pero que ya son, digamos, de discusión del manejo con el cirujano plástico y son las alternativas de terapéuticas que tienen en cirugía ellos para manejar a nuestros pacientes. Antes de culminar, quiero dejar estas recomendaciones que nos dejan las guías americanas de la Asociación para el Paciente Quemado, y es cuando esos pacientes deberían considerarse o deberían remitirse de forma temprana a un sitio, una unidad de quemados. Primero, con las quemaduras térmicas, entonces pacientes que tengan quemadura de un espesor total, o sea, que comprometan un espesor total de un área como tal, que tengan una quemadura de un espesor parcial mayor del 10% de superficie corporal total, o sea, que tengan quemaduras de tipo grado 2 profundas o tipo 3 mayores del 10% por el riesgo de necesidad de manejos adicionales diferente al manejo médico. Los pacientes que tengan lesiones traumáticas concomitantes o los pacientes que tengan alteraciones, perdón, los pacientes que tengan comorbilidades asociadas. Los pacientes con inhalación, por los pacientes que tengan lesiones por riesgo de intoxicación por monóxido de carbono o riesgos de pérdida de ventilación de riesgo de lesiones pulmonares asociadas. Todos los pacientes que tengan una quemadura química deben ser remitidos y todos los pacientes que tengan quemaduras eléctricas deberían ser remitidos para valoración por el riesgo de lesión miocárdica y los pacientes que tengan lesiones por rayo por las mismas características asociadas. Los otros tipos de pacientes, lo que se recomiendan en las consultas son estos específicamente y hay que estar vigilando, digamos, es su evolución específicamente desde los servicios de urgencias. Entonces, todos estos pacientes que tengan una quemadura mayor deberían ir a las unidades de cuidados intensivos. En caso de que usted no tenga que intubarlos, usted les debería garantizar una adecuada ventilación. Los pacientes con quemadura química también deberían estar en una unidad de alta dependencia y los pacientes que tengan quemaduras eléctricas con alteraciones electrocardiográficas, específicamente con las arritmias ventriculares, o riesgo de disfunción multiorgánica los deberíamos tener. Los pacientes con lesiones en cara, en cuello, en genitales o en articulaciones, sobre todo la disposición es más por el manejo quirúrgico temprano que tiene que hacer el cirujano como tal. Y por último, pacientes con comorbilidades por el riesgo de inestabilidad mayor. Y todo paciente con más de una quemadura de tercer grado, más del 20% de superficie corporal, deberían también estar en estas unidades.
Por último, les dejo este BAT score, es el score de riesgo de mortalidad que viene ganando importancia y en el que nos dice la edad, el porcentaje del área de superficie corporal, si hubo compromiso de inhalación o no, o compromiso ventilatorio, y eso nos da un porcentaje de la mortalidad asociado. A medida con el tiempo, esto sobre todo nos predice el riesgo de mortalidad de estos pacientes desde forma temprana, pues, y nos ayuda a tomar decisiones también en la disposición de los mismos. Bueno, por último, les quiero dejar estas conclusiones. Esta patología es una patología que cada vez más tiene una alta prevalencia. Recordemos que el diagnóstico adecuado y oportuno realmente en el manejo hídrico de nuestros pacientes donde vamos a impactar realmente y vamos a mejorar la mortalidad, que el manejo es individual, realmente uno empieza con hidratación según digamos, la lesión que tiene, pero uno tiene que ir evaluando la respuesta del paciente y siempre pensar en albúmina cuando el paciente no responde en las primeras horas de manejo. Y recordemos que el manejo del dolor, de la vía aérea, de las complicaciones como tal, son las metas de la reanimación como tal. Por último, recordemos que nosotros no solo estamos llamados a llevar a nuestros pacientes, a sacar a nuestros pacientes de un estado crítico, sino también una recuperación temprana y eso va a depender de adecuado enfoque en lo que nosotros leemos y al adecuado manejo multidisciplinario que tengamos como tal. Por último, mm, les quiero agradecer la atención y los quiero invitar al tercer congreso que vamos a tener el día viernes y sábado de esta semana, que es el tercer congreso de actualización en medicina de urgencias y medicina interna, dado por nuestros residentes de medicina de urgencias y interna de la universidad. Y por último, los quiero invitar el 29 de noviembre al primer encuentro de cuidado paliativo en el servicio de urgencias, que es un evento que va a ser de forma virtual y más adelante vamos a tener como toda la programación adicional. Bueno, eso es todo por acá. Muchísimas gracias por la atención y quedo atento si tienen alguna duda o alguna inquietud como tal. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La puede decir por el chat o alza la mano por acá.